Muy buenos días, el tema de hoy es sujeción. Vamos al libro de Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sujeción. ¿Cuántas veces nos cuesta a nosotros someternos a nuestras autoridades? Empecemos por nuestros padres. Cuando empezamos a crecer, cuando entramos en la edad de la adolescencia, nos es difícil someternos a nuestras autoridades, someternos a su obediencia, su sujeción, su carácter, sus palabras, sus directrices, porque creemos que ya estamos en una edad en la cual no recibimos órdenes. Nos cuesta sujetarnos. ¿Cómo será sujetándonos en la parte laboral? ¿Cómo será sujetándonos en la parte económica, en la parte de estudio, aún en la parte de liderazgo? ¿Cómo nos cuesta a usted y yo sujetarnos si no empezamos por nuestras casas, por nuestros padres, por someternos a nuestras autoridades que son permitidas por Dios? Y nos cuesta someternos a nuestros padres, por eso hay veces nos es tan difícil someternos a la sujeción en la parte laboral, en la empresa, en un trabajo, con un jefe, con un líder, y peor aún si no es cristiano, si no es temeroso de Dios. De todas las sujeciones, una de las que más trabajo le cuesta a la mayoría de cristianos y al mismo tiempo una de las mayores dolores de cabeza que le ha dado a líderes inclusive de varias iglesias es precisamente la sujeción al liderazgo de una congregación. Ya que en la carta el apóstol Pablo encontramos en este punto qué tan controvertido puede ser, ya que muchos quisieran que nunca jamás esta palabra hubiera venido de la Biblia. ¿Por qué? Porque nos cuesta la sujeción, nos cuesta obedecer, ya que en Tito 3:1 el mismo apóstol Pablo nos enseña y nos habla recordándonos y diciéndonos que recuérdales que si se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Estemos dispuestos a toda buena obra. Nos cuesta la sujeción, porque cuando nos dicen algo, cuando nos corrigen, no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Es la naturaleza del hombre. La desobediencia, el no sujetarnos, el no obedecer. Lo encontramos también como sucedió con Adán y Eva. No aceptaron la sujeción y aceptaron la desobediencia cuando el mismo diablo les vendió la idea de comer del árbol del fruto prohibido. Y lo tomaron y lo aceptaron. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña y nos respalda que de alguna manera él quiere que usted y yo nos recuerda y nos dice que debemos sujetarnos a nuestros gobernantes, a las autoridades, ya que ya son impuestas por el Señor, a los gobernantes, y que los obedezcamos en toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo debemos obedecer acorde a los principios de la palabra de Dios, no acorde a los principios del hombre. ¿Por qué no acorde a los principios del hombre? Porque hay personas que obedecen más al hombre que a Dios. Obedecen más a esas autoridades que no son temerosas de Dios y siguen sus normas, sus reglas, sus estatutos, pero no obedecemos al Señor. Y en 1 Pedro 2:13 el Señor nos habla. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Aquí encontramos que la iglesia es ese ángulo de institución humana. ¿Qué quiere decir? Que también la iglesia es la institución que debe someterse al Señor. Y por causa del Señor debemos someternos a esa institución que es permitida por Dios, ya que hay líderes, hay pastores, discípulos que no se someten a su autoridad en la iglesia, pero no se someten precisamente ¿por qué? Porque han venido de una formación en la cual han venido en rebeldía y no se someten a sus autoridades, como lo hablamos anteriormente. Si no se sometían a sus padres, tampoco lo hacen en la institución y mucho menos en la iglesia. Aquí entra la iglesia desde ese punto de vista en el cual el Señor quiere que usted y yo lo hagamos, ya sea al rey como un superior. Jesús ya lo ha dicho y él lo habla en la palabra, que él no resistió a las autoridades. Él no resistió a la autoridad de su tiempo. Él no fue ningún subversivo, ninguna persona que fue de pronto altiva, orgullosa o prepotente. No,
ya que la palabra de Dios nos enseña en Juan 19:11, dice que aún como él se le enfrentó a Poncio Pilato, dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Démonos de cuenta que aún así el Señor no resistió la autoridad, pero sí le habló lo que decía el Señor a través de la palabra de Dios, que él no la resistía, pero aún así no era de fiar esa autoridad de Poncio Pilato, porque él le quería como imponerle su autoridad a Jesús. Esto ya lo había adelantado el Señor en el libro de Daniel. Cuando usted mira en el libro de Daniel, el capítulo 2, 21, él dice: él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Mire cómo el Señor muda los tiempos y las edades, cómo el Señor nos expresa y nos dice a través de la sujeción cómo lo hace a través de su palabra. Y pensar que la vanidad de los sabios y los científicos a esto los lleva a esmerarse toda una vida en utilizar esos conocimientos para demostrar la no existencia de Dios. Y eso lo vemos a diario en científicos, filósofos que se ufanan de lo que conocen, de lo que descubren ellos, pero no le dan la gloria y la honra a Dios. O sea, no someten a la autoridad y someten a muchos a los criterios, a sus conocimientos, a sus filosofías, para que ellos crean y continúen en esa filosofía. Por eso aquí el apóstol Pablo hace un mérito de una interpretación correcta de estas cosas. Y es que el apóstol Pablo nos enseña que de ninguna manera sugiere que Dios pueda aprobar un gobierno corrupto, tanto en la esfera del mundo donde los hay, y hay muchos, como también dentro de la iglesia, donde lamentablemente encontramos que faltan conocimiento de Dios o sujeción a Dios, ya que Dios tampoco aprueba a los funcionarios que gobiernan lo que sea sin someterse a Él. Y ese es un principio muy importante que usted y yo debemos tener en cuenta, en el cual lo reglamenta la palabra de Dios. ¿Qué clase de sometimiento y sujeción hay? El principio es sujeción a autoridad, sujeta a autoridad. O sea, las autoridades que el Señor permite, muchas autoridades no están sujetas a Dios, pero aún así quieren que el pueblo se sujete a esa autoridad. Por eso es tan importante que usted y yo encontremos a la luz de la palabra cuál es la sujeción, pero cuál es la sujeción que nos habla el Señor, porque a veces obedecemos, así como dice, como oveja al matadero, como fue llevado nuestro Señor Jesucristo. A veces obedecemos autoridades sin ser de testimonio, sin obedecer primeramente a las reglas que nos enseña el Señor a través de su palabra. Tampoco es de Dios defender legislaciones injustas, ya que algunas veces, sin embargo, y en respuesta a los pecados de la gente, o por algunas razones que solo Dios conoce, el Señor permite gobernantes malvados que detienen el poder, tal como los profetas del Antiguo Testamento lo testificaron. En teoría, Dios concede autoridad para servir a fines elevados, pero el modo en que se ejerce esa autoridad es un problema que cada uno debemos afrontar, confrontar y finalmente, si es posible, y responsabilizarlos en qué nosotros estamos fallando o en qué estamos obrando, ya que los resultados les serán requeridos a quienes los hayan recibido. ¿Y cómo estamos obrando usted y yo con la sujeción? ¿Será que estamos haciendo la sujeción como lo enseña la palabra? ¿Estamos siendo sujetos primeramente a Dios y segundo a las autoridades? Porque aún el mismo apóstol Pablo enseñó el apóstol Pedro enseñó que es preferible obedecer antes a Dios que a los hombres. Por eso es importante que usted y yo entendamos la sujeción, pero la sujeción debe estar basada acorde a la palabra. No le estoy diciendo que nosotros nos rebelemos contra nuestras autoridades, no, debemos primeramente ir a la palabra que nos habla el Señor. Primeramente, si usted y yo nos sometemos, somos sujetos a la palabra, a los propósitos que Dios tiene para usted y para mí, asimismo haremos sujeción a nuestras autoridades. ¿Pero por qué? Porque vemos a Dios obrando en estas autoridades. Por eso vemos gobiernos que llevan a pueblos a la corrupción, al pecado y a la pobreza. Pero precisamente porque nosotros no le clamamos al Señor por un gobierno de Dios, por un gobierno directamente de Dios, unas personas que estén sujetas primeramente a Dios, para así mismo someternos a esas autoridades. Luego le pido al Señor que usted y yo seamos sujetos primeramente a la palabra, al Espíritu Santo, y que así mismo el Espíritu Santo nos lleve a ser sujetos a esas autoridades permitidas por Dios a partir de hoy en Cristo Jesús. Amén y amén.